Bueno, chicos, es un gusto estar aquí. Hace como unas 2, 3 semanas Juanjo me pidió, por favor, oye, es que Lito tiene una mudanza y tú puedes compartir. Y le dije, claro que sí, con mucho gusto. Siempre lo hago con mucho cariño, con mucho amor. Y yo siempre digo que cuando alguien comparte la palabra, es como un banquete espiritual. Imagínense una mesa larga y yo simplemente estoy compartiendo lo que el Señor me da de comer, ¿verdad? Yo soy bendecido y pues cuando comparto la palabra con ustedes, pues yo de alguna forma los bendigo, ¿no? A través de su palabra. Y pues simplemente cuando alguien comparte el Evangelio es como cuando un mendigo le dice a otro mendigo, ¿dónde está el pan? ¿No? Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre jamás. Entonces, pues bueno, vamos a compartir este banquete espiritual juntos en esta mañana. Y yo le he titulado a este banquete, a esta palabra, Jesús, el hombre que creías conocer, parte 2. Esta es una deuda que yo tenía con vosotros. No sé si se acuerdan que yo hace tiempo compartí la primera parte de este mensaje y compartí una historia bastante interesante de cuando Jesús se encuentra con Pedro después de que resucita. Y no sé si ustedes recuerdan que Pedro había negado a Jesús. Le había dicho a Jesús, no, yo te voy a seguir, yo te voy a servir, yo nunca te voy a dejar. Y le dice a Jesús, sí, pues cuando yo me muera, tú me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. ¿No? Porque muchas veces cuando queremos seguir a Dios en nuestras fuerzas o en nuestro propio entendimiento, como que Dios dice, como que, sí. No, es conmigo, ¿sabes? Es a través de mí. Y Pedro, por miedo, porque sabemos que fue miedo el que tuvo, el que le entró, a pesar de que era un hombre de estos peleones, de estos, ustedes saben, ese tipo de hombres, ¿no? Estos que les gusta, que son entrones, como decimos en México, pues tuvo miedo y negó a Jesús 3 veces. Y me encanta cómo Jesús vuelve a él, pero no para recriminarle nada, sino para decirle, oye, ¿qué onda? ¿No? Y como para decirle qué pasa, ¿no? Y fíjense, es simplemente Juan 21, vamos a recordar algunos versículos de Juan 21, del 15 al 17. Eso fue lo que vimos la vez pasada, simplemente estoy recordándolo, digamos a forma de introducción. Dice, de cierto te digo, bueno, no, vamos a ver el 15, este es el 18, me estoy brincando, el 15 al 17, es que no lo tengo aquí en mis notas, pero lo tengo aquí en móvil. Juan 15, 17, no, Juan 21, 15. ¿Ya lo tienen? Sí. Digan amén. Ok. Cuando Jesús, voy a poner el contexto, cuando Jesús se encuentra otra vez con Pedro, le hace una pregunta fundamental, clave, que estuvimos viendo la vez pasada, que es la pregunta que nos tenemos que hacer todos y cada uno de nosotros. Jesús, ¿qué le pregunta? ¿Qué le dice a Pedro? ¿Qué le pregunta? ¿Me amas? ¿Y cuál es el primer mandamiento de toda la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto es la pregunta que nos tenemos que hacer realmente a nosotros mismos. ¿Realmente amamos a Dios? Y no me refiero de amarlo, tan solamente amarlo, sino amarlo por sobre todas las cosas. Porque a lo mejor tú puedes decir, oye, pues yo amo a Dios, pero amo más mi trabajo. Amo a Dios, pero amo más mis cosas. Amo a Dios, pero amo más a mi esposo o a mi esposa. O sea, ¿lo amas por sobre todo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y Jesús le dice a Pedro, le pregunta, ¿me amas? Y me encanta cómo Dios pregunta, porque Jesús sabía que, o sea, Pedro sabía que Jesús era Dios, ¿no?
Él sabía que era Dios. En otra ocasión, Pedro le dice a Jesús, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él sabía quién tenía delante y él sabía que al ser Dios, él todo lo sabía. Dios, no sé si ustedes sabían que Dios es omnisciente. Él todo lo sabe, incluso lo que estás pensando. Entonces, tú no puedes engañar a Dios, ¿no? Entonces, cuando Jesús le pregunta algo a Pedro, le pregunta algo a alguien, él ya sabe la respuesta. Es interesante, pero lo hace para que realmente tú hagas una autocrítica diaria, de decir, ¿realmente estoy amando a Dios? ¿No? Y me encanta la respuesta de Pedro que dice, Jesús, tú sabes todas las cosas, tú eres Dios, tú sabes que te amo, ¿no? Y con eso terminamos la vez pasada. Es la pregunta que tenemos que hacernos todos los días. Y fíjense, y voy a usar el versículo 18 de verso principal. Después de todo esto, esta dinámica de preguntas, ¿no? Jesús después también le dice, Pedro, apacienta mis ovejas, ¿no? O sea, ya una vez que hemos aprendido a amar a Dios, podemos servirlo, ¿no? Porque el servicio realmente es una consecuencia, un resultado de ese amor que le tenemos a Cristo, ¿no? Yo estoy aquí por amor. ¿Yo qué gano aquí delante de ustedes? Si lo pensamos desde el punto de vista humano, yo no gano nada al estar aquí. Estoy aquí por el resultado de ese amor, ¿no? A Dios, ¿no? Entonces, ese es el resultado del amor a Dios, tu servicio, ¿no? Hacia Él, ¿no? Como tú sirves, como tú predicas, como tú eres en la vida, no solamente aquí en la iglesia, sino también en tu trabajo, con tu familia. Es un resultado, es una consecuencia, ¿no? Bueno, ya una vez que hemos aprendido a amar a Dios, podemos servirle, ¿no? Y fíjense lo que dice después, dice, sígueme, ¿no? Y todos somos llamados a ser discípulos de Cristo, a seguirlo, ¿no? Y me encanta cuando Jesús llama a Pedro, que le dice, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y realmente, si nosotros nos podemos dar cuenta, es la obra, el cristiano realmente es una obra de Dios, de Cristo en nosotros, ¿no? Nosotros no podemos producir nada bueno, ¿o sí? Es la obra de Cristo en nosotros, que nos lleva más allá, porque es un milagro caminar con Cristo. Ahora lo vamos a ver, es un milagro, es una obra, es un misterio, ¿no? Y fíjense el versículo que me llama la atención. Esta semana yo estaba muy indeciso, ustedes saben que cuando uno va a predicar, uno necesita, digamos, una cierta inspiración, ¿no? Y yo, Señor, ¿de qué predico? ¿De qué predico? Y pasaban los días y no me venía nada. Y yo normalmente, cuando estoy trabajando, suelo escuchar parte podcast, escucho muchos podcasts y parte escucho muchas prédicas, ¿no? Y de repente alguien dijo este versículo y dije, wow, o sea, con un flechazo, ¿no? Y dije, tengo que predicar de esto, ¿no? El versículo 18 dije, ese es el más importante, dice, de cierto te digo, Pedro, el 18, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Jesús le está hablando a Pedro. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¡Wow! Ese versículo, cuando yo lo escuché, dije, ¡wow! Dios mío, de mi vida. ¿Qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Pedro, cuando tú eras jovencito, vivías la vida loca, ¿no? Ibas a donde querías, te juntabas con quien querías, hablabas lo que querías, trabajabas de lo que querías, gastabas el dinero como querías, hacías, en pocas palabras, lo que querías, lo que te daba la gana. Pero, cuando seas mayor, otro te va a ceñir, vas a extender tus manos y te va a llevar a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Porque no sé si ustedes saben que Pedro murió crucificado. O sea, esto
Hermanos, es un milagro. O sea, de pasar a vivir Pedro como él quería, dio el paso a dar su vida por Cristo, por su evangelio, ¿no? A Pedro lo crucificaron por predicar el evangelio. Lo llevaron preso, lo llevaron donde él no quería, y por predicar el evangelio, él extendió sus manos y dio su vida por causa de Cristo, del evangelio. Ahora, si realmente nosotros nos podemos a pensar, si nosotros, o sea, nos hubiese Cristo o Jesús dicho eso a nosotros o a Pedro, uno humanamente hablando, ¿qué hubiera dicho? O sea, estás loco. Es una locura. ¿Quién va a dejar de vivir la vida normal para pasar a dar la vida en una cruz, como lo hizo Pedro? No estamos hablando de Jesús, estamos hablando de Pedro. Es una locura. Pero tú sabes una cosa, Dios le dio el poder, Dios le dio la fuerza, Dios le dio ese impulso y Dios le dio esa vida sobrenatural a través de su Espíritu. Porque para eso es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en nosotros. Nos impulsa a hacer cosas sobrenaturales, cosas que en nuestras propias fuerzas no podemos hacer. Y Pedro dio su vida por causa de Cristo, ¿no? Pedro hubiese dicho, Jesús está loco, ¿cómo voy a dar mi vida yo, no? Es una locura, ¿no? Y dicho esto, añadió, sígueme. Y me encanta cómo termina este pasaje, porque todo lo que hacemos sirve para glorificar a Cristo, ¿no? ¿Tú sabes por qué Dios hace las cosas? Por su propia gloria. Dios te creó para su gloria. ¿Por qué quiere que le sirvas? ¿Por qué quiere que le sigas? Para su gloria. La gloria de Cristo. Ese es el objetivo, ¿no? Y fíjense, aquí estamos hablando de un tema bastante importante y yo creo que es algo fundamental en la vida del cristiano, que es el arrepentimiento, ¿no? Ese cambio de vida, ese cambio de actitud, ese cambio de mentalidad. Porque Jesús le dice a Pedro, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Tú cuando eras joven hacías lo que querías, pero ahora yo te voy a llevar a vivir otro estilo de vida. No en tus fuerzas, porque seguir a Cristo en tus fuerzas es imposible. No se puede. Inténtalo si quieres. Pero ¿quién en su sano juicio va a dar su vida en una cruz? Fue Dios quien lo llevó, ¿no? Entonces, estamos hablando de pasar de una vida hacia otra. De un cambio de vida. De un arrepentimiento, de un cambio de actitud, de un cambio de mentalidad. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y ese es el mensaje, yo creo que el núcleo del Evangelio, el arrepentimiento, ¿no? Fíjense lo que dice Mateo 16, 24, y yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, para entenderlo un poquito más. Si me lo puedes poner en la tele, Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Bueno, si no lo leo yo. Tampoco no pasa nada. Juan 16, 24, ¿qué es lo que dice? Luego Jesús le dijo ¿a quién? A sus discípulos. Bueno, esta es la NTV. No, pero está bien, porque ahora voy a leer la tele. Ha sido una diosidencia. Fíjense. Luego Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué es lo que le dijo? Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz
y seguirme. Wow, que para poder seguir a Jesús, ¿qué tenemos que tener? Un arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es el abandono de una vida egoísta. Todos los que estamos aquí tenemos esa mentalidad, esa forma de vida. Todos vivimos de una forma egoísta, piénsalo. Porque hemos nacido, hemos heredado esa condición. ¿De quién? De nuestros padres. Quien a su vez de sus padres, y así hasta Adán y Eva. ¿Por qué? Porque a Adán y Eva se les ocurrió pensar que podían vivir de una forma independiente de Dios. ¿Y sabes lo que hizo Adán y Eva? Quisieron pasar de Dios. Dijeron, Dios, pasamos de ti. Queremos vivir a nuestra manera. Y ese es el pecado. ¿Y qué es lo que dice Jesús? El que quiera seguirme tiene que abandonar esa vida. Tiene que abandonar esa mentalidad. Es una mentalidad, es una forma de pensar. Poder creer que nosotros podemos vivir nuestra vida de nuestra manera. Eso es tonto. Yo ahora lo veo así. Antes no. Y fíjense lo que dice la TLA. La TLA va un poquito más a saco. Dice, luego Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Eso es lo que dice la TLA. La TLA me encanta porque lo explica muchísimo mejor. Si alguien quiere seguirme, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Eso es el arrepentimiento. Tienen que olvidarse, abandonar su propia voluntad. Entonces, cuando Dios crea al hombre, imagínense por un momento, me iba a traer un muñequito, pero no me lo traje, ¿verdad? Pero imagínense me iba a traer a Woody, el de Toy Story. Mi hija tiene uno. Imagínense por un momento que usted tiene el poder de crear algo, o un muñequito, y crean, por ejemplo, a Woody o a Gizmo de los Gremlins, ¿no? No sé si alguien ha visto la película de los Gremlins, es muy ochentera, es de cuando yo era niño. Pero imagínense por un momento que ustedes tienen el poder de crear algo, y crean un muñequito, y ese muñequito está en su casa, ¿no? Y es un muñequito así adorable, un Woody, un Gizmo, y de repente ese muñequito se empieza a comer toda la comida, y empieza a romper los cristales de la puerta, y empieza a hacer guarradas, ¿no? ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Lo vas a sentar y le vas a decir, oye, perdona, yo te creé, yo te hice, esta es mi casa, hay ciertas reglas, o sea, estás viviendo en mi casa, estás viviendo en mi universo. Tú no puedes andar por ahí comiendo toda la comida, rompiendo cristales, tirando las cosas. Hay reglas aquí. O sea, este muñequito está sujeto ¿a qué? A tu voluntad, a tu casa, a tus reglas. Pues así el hombre, cuando fue creado, estaba sujeto a la voluntad de Dios. No podías hacer lo que él quería. Eso no se puede hacer. Después vemos que Caín mata a Abel y es como que, oye, tú no puedes andar por ahí yendo y matando gente, ¿no? Es obvio. ¿Sí o no? Pues Caín fue de repente y se le ocurre matar al hermano. O sea, hay cosas que Dios dice, esto es mi voluntad, tú no te puedes salir de mi voluntad, tú tienes que estar sujeto. Y el hombre se sale de la voluntad de Dios y vive bajo su propia voluntad. Entonces el arrepentimiento es, Dios dice, tienes que abandonar tu propia voluntad y tienes que regresar a estar bajo mi voluntad. Tú tienes que estar dispuesto a hacer lo que yo te diga. De tal forma que ya no es tu vida, es la vida de Cristo a través de ti. Ya no son tus palabras, es la palabra de Dios a través tuya. ¿No? Por eso Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo.
No que ustedes sean la luz, o sea, es mi luz en ustedes. Que la gente va a verlos a ustedes, me van a ver a mí en ustedes. No los van a ver a ustedes, realmente me van a ver a mí, ¿no? Entonces, ese es el arrepentimiento. Ya lo hemos leído, pero vamos a ver una bueno, vamos a ver otra versión. Lucas 9:23 dice, después Jesús les dijo a los que estaban allí, en el 23 de Lucas 9, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Lo repito, si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse. Olvídate de hacer lo que tú quieras. Tienes que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Wow. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre. Pero el que prefiera seguirme y elija morir por mí, ese se salvará. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera, tiene que estar siempre dispuesto a morir y hacer lo que yo mando. Si alguno piensa que su vida es más importante que seguirme, entonces la perderá para siempre, pero el que prefiera seguirme y elija, porque es una decisión, elija morir por mí, ese se salvará. Lucas 9, 23 y 24, ahí lo tienen en la pantalla. Y fíjense, a lo largo de la historia, el arrepentimiento ha sido clave en el mensaje de la predicación del Evangelio. Lo vemos en teólogos como San Agustín de Hipona o San Jerónimo. ¿Alguien sabe quién fue San Agustín de Hipona, San Jerónimo? Yo casualmente vivo en San Jerónimo, uno de los sitios donde estuvieron Casiodoro Reina y Cipriano Valera traduciendo la Biblia, y mi barrio en México se llama San Jerónimo también. Entonces algo Dios quiere decirme con San Jerónimo. O sea, San Jerónimo fue un teólogo, un reformador, ¿no? Uno de los reformadores, ¿no? Teólogos como San Agustín y San Jerónimo en sus obras y en sus escritos hablaban del arrepentimiento, hablaban de un abandono del cambio de vida, de un olvido del cambio de vida. Reformadores como Martín Lutero, que ahora no sé si ustedes sabían que el 31 de octubre se celebra la Reforma Protestante. ¿No? Bueno, Martín Lutero fue uno de los reformadores, Juan Calvino en Francia y Juan Knox en Escocia. Ellos predicaban el arrepentimiento, el abandono de una vida, pues, como tú quieres, ¿no? Hombres como George Whitefield o Jorge Whitefield, Juan Wesley en Inglaterra, Jonathan Edwards, precursores y padres del primer gran despertar en Inglaterra, el Reino Unido. Charles Finney, Carlos Spurgeon, Martin Lloyd Jones, los puritanos en los Estados Unidos, en Inglaterra, en los países nórdicos, el movimiento misionero moderno impulsado por los moravos, quienes empezaron una cadena de oración 24/7, hablaban del arrepentimiento. Hace unos 15 años más o menos, Dios me dio la oportunidad junto con Elena de estar en Inglaterra y estar en los sitios donde George Whitefield y Juan Wesley y Jonathan Edwards predicaban. Y es increíble cómo Dios se movía, ¿no? Había tal convicción de pecado, cuentan los que registran las crónicas de lo que pasó y las historias, que la gente caía de rodillas en la calle, arrepentidos de sus pecados, porque la gente, estos padres de este gran despertar predicaron el arrepentimiento, ¿no? Avivamientos como el de la calle Azusa, Dios usó a un hombre que se llamaba William Seymour,
Y avivamientos como ya un poquito más, eso fue a principios de los 1900 y avivamientos que dieron lugar a gente como por ejemplo Salvation Army, Ejército de Salvación. ¿Alguien ha escuchado hablar de eso? Era gente que predicaba el arrepentimiento. Arrepentimiento como el de Pensacola, Florida, a principios de los 90. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso. Predicadores y pastores como Esteban Hill, que de hecho estuvo aquí en España también de misionero. Ellos predicaban el evangelio, el arrepentimiento, el cambio de vida, ¿no? Y vemos cómo a través de la historia el mensaje no ha cambiado, hermanos. El mensaje se mantiene, sigue siendo el mismo. Ahora, hay dos posibles respuestas a este tipo de mensajes, a este mensaje. O me odias porque es duro y te enojas conmigo. Bueno, en realidad no es mi mensaje, es el mensaje de la Biblia. O me odias o sales de aquí con una convicción de pecado, ¿no? Y nosotros le hemos pedido a Dios en esta mañana, en esta tarde ya casi, que el Señor sea el que nos convenza, ¿no? Que no sea yo el que los convenza, sino realmente sea Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice Hechos capítulo... No, vamos a Lucas 24, antes de ir a Hechos. En Lucas 24, del 46 al 49, porque hay dos posibles respuestas a ese mensaje. Dice, entonces, ¿ya lo tienen? ¿El 46? ¿45? Lucas 24, 45, 48. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿El qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y me encanta cómo empieza este pasaje cuando dice que entonces les abrió el entendimiento. ¿Tú sabías por qué Jesús hablaba en parábolas? ¿Alguna vez te has pensado por qué no hablaba claramente? Porque algunos entendían, otros no. Y nosotros, ¿sabes una cosa en esta mañana? Le hemos pedido a Dios, ábranos el entendimiento para entender. Estamos abriendo la palabra, estamos comiendo. Le pido a Dios que abra tu mente y abra tu corazón para entender las Escrituras, la palabra. Muchas veces la gente, no sé si te ha pasado, a mí me pasaba de chico, pero bueno, gracias a Dios que Él abrió mi entendimiento y me está llevando por un proceso de conocerlo cada día más, pero no entendía nada. Yo leía la Biblia y decía, ¿qué es esto? Es como jeroglíficos, ¿no? Pero yo te voy a pedir una cosa, si tú lees la Biblia y no la entiendes, pídele a Dios. Padre, yo quiero entender, ábreme los ojos espirituales, abre mi mente para entender lo que tú quieres decir. Porque es un milagro, es un misterio, ¿no? Lo hemos dicho antes. Y fíjense lo que Pedro comparte en Hechos capítulo 2. A mí me encanta Pedro porque después de Pablo, para mí es el segundo de mis héroes de la fe, bíblicos, después de Pablo, obviamente. Para mí está Pablo y después está Pedro. Pablo es como mi referente. Pero fíjense, volviendo a traer lo que le dijo Jesús a Pedro, le dijo, Pedro, tú vas a
tú vas a olvidarte de tu vida, porque cuando eras joven tú hacías lo que querías y yo te voy a llevar a donde tú no quieres. Y fíjense, vemos en Hechos capítulo 2, cuando Pedro empieza a llevar este mensaje. Y yo me imagino, si hubiésemos preguntado a Pedro y le hubiésemos, oye, tú sabías que ibas a terminar aquí en medio de 5,000 personas predicando el evangelio, pero hubiera dicho, yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar. Fue Dios el que lo hizo, porque fue su obra, ¿no? Me gustaría hacer este tipo de preguntas. Cuando lo conozca, se lo voy a preguntar. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Después de que Pedro les empieza a hablar a la gente de Jesús, les empieza a contar de la cruz, que Jesús, bueno, ustedes, empieza a decirles a ustedes, pues eran los judíos, empieza a contarles y empieza a decirles a ustedes, los que mataron a Jesús, pero él era el Hijo de Dios, quien el Antiguo Testamento hablaba de él y tenía que venir, ¿no? Cuando Dios viene sobre la gente y empiezan a hablar diferentes idiomas, la gente se pensaba que estaban borrachos, pero no estaban borrachos, estaban llenos del Espíritu Santo. Y Pedro se levanta y después de hablar de Jesús y de la cruz, en Hechos capítulo 2, versículo 38, ¿qué es lo que dice? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles después de hablar de la cruz y de Cristo? Arrepentíos, abandonen su forma de vivir. Olvídense de vivir la vida a su manera. Olvídense de vivir como ustedes quieren. Ahora van a hacer lo que Dios les diga. Ese fue el mensaje de Pedro. Y si ustedes se arrepienten, Dios va a perdonar sus pecados y les va a regalar el Espíritu Santo. Tú sabes que cuando tú recibes a Cristo y te arrepientes, el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. ¿Lo sabías? Lo estamos leyendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pedro? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a entrar dentro de ti, va a vivir dentro de ti y te va a hacer vivir una vida de absoluta locura. Una vida que en tus propias fuerzas ni de chiste, ni un 1% podrás vivir. Te va a llevar a tomar decisiones que ni te imaginas. Vas a flipar. Miren, les voy a dar un ejemplo. Vamos a ir a Apocalipsis, por favor. No, perdón, Hebreos. Hebreos 24 al 27. Libro de Hebreos. Les voy a dar un ejemplo nomás. Hebreos 11, 24 al 27. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Y el 25 hay una palabra que dice, me encanta esta palabra, dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Y el 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué personas toman esa clase de decisiones? Porque es una elección, es una decisión. O sea, ¿prefieres sufrir en tu vida antes de los tesoros de los egipcios?
O sea, ¿prefieres ser maltratado antes que llevar una buena vida? Tú estás loco, Moisés. Es una locura. ¿Sí o no? ¿Quién en sus 5 sentidos hubiera tomado esa decisión? Nadie. ¿Quién fue? El Espíritu Santo. Fue Dios quien lo hizo. Dios te va a llevar. Él es el que te va a ayudar a vivir esa clase de vida. ¿Y sabes una cosa? El Espíritu Santo, si tú te has arrepentido, está dentro de ti. Él es el que te va a hacer vivir esa vida sobrenatural, ¿no? Porque de otra forma sería imposible ser cristiano. ¿Quién va a querer ser maltratado en lugar de tener una buena vida? Nadie. Nadie. Jesús le dijo a Pedro, tú de joven te vestías y ibas a donde querías, pero cuando eras grande, ¿tú qué? Vas a dar tu vida. Y yo me imagino a Pedro pensando por dentro, este Jesús está loco. O sea, que yo voy a dejar de vivir como yo quiero, voy a morir en una cruz, así como él. Está loco. ¿Pero qué fue? ¿Quién lo hizo? Dios en él. No hay otra explicación. Fue Dios quien lo llevó. Vemos a Pedro otra vez en Hechos capítulo 3. Por cierto, en ese mensaje se convirtieron 3,000 personas. 3,000 personas se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. 3,000 personas, wow. Sin megafonía, sin un PA, sin micrófono, sin nada. Y vemos en Hechos capítulo 3, el versículo 19. Igual, sucede algo y Pedro ¿qué? Empieza a predicar. Empieza a contar acerca de Jesús, de ustedes siendo judíos, mataron a Jesús, el dador de la vida, pero este Jesús ha resucitado de la muerte y está entre nosotros y nosotros somos siervos de Él y vinimos a contarles su gracia, su palabra. Así que, el 19 dice, así que, arrepiéntanse, arrepentidos y convertidos, dice la Reina Valera. Olvídense de esa forma de vivir y convertíos, pero para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta mañana? Tenemos que vivir en arrepentimiento. Es un ejercicio diario, ¿sabes? Porque yo mañana, hoy, pasado mañana, me van a dar ganas de vivir la vida como a mí se me antoja. ¿A poco yo soy el único que le pasa eso? Digo, menos mal, ¿no? Pero eso es un ejercicio de todos los días. Por eso yo creo que ningún cristiano puede estar ya graduado del Evangelio. Hay que morir todos los días. Pedro escribe en la Biblia, no me acuerdo a quién se lo escribió, pero dice, hagan morir lo terrenal en vosotros. Está el Espíritu Santo en nosotros y está en nuestra naturaleza conviviendo. Está lo que queremos hacer y está la voluntad de Dios. Entonces, todos los días tenemos que tomar esa decisión de ir al Monte Calvario, a la cruz y decirle, Señor, yo quiero abandonar mi propia vida, mis propias decisiones. Yo quiero ir con quien tú me digas, yo quiero hablar lo que tú me digas. Y es un ejercicio que vamos a tener que hacer hasta el día que nos muramos, todos los días. ¿Y sabes una cosa? No es fácil. No es fácil. Más bien es imposible. Porque a quien en su sano juicio se va a querer hacer esto. Y nosotros le hemos pedido a Dios que nos convenza en esta mañana. Y yo quiero hacer una invitación
Y en esta mañana me gustaría que el grupo de alabanza pasara, ya la hora ya ha pasado. Y hay una canción que cantamos la cantamos en esta mañana y empieza con una frase que me encanta porque realmente es la verdad. Que dice, mi orgullo me sacó del jardín. El intentar pensar que yo puedo vivir la vida como yo quiero. Eso es orgullo. El querer pretender una vida independiente de Dios, eso se llama orgullo. ¿Y qué es lo que dice la canción? Mi orgullo, o sea, el querer estar ajeno a su voluntad. ¿Y qué les parece si volvemos a cantar esta canción? Otra vez, vamos a ponernos de pie en esta mañana, ya hemos terminado. Y yo voy a hacer una invitación en esta mañana. Y tal vez hay personas aquí que nunca han escuchado el Evangelio. Tal vez hay personas aquí que jamás han escuchado el Evangelio. El Evangelio simplemente es que nosotros quisimos vivir independientes a Dios. Y Dios tuvo que enviar a su Hijo Jesús a pagar esa deuda que nosotros teníamos con Él en la cruz. Y ahora, en base a eso, Dios nos da la segunda oportunidad de arrepentirnos. Entonces yo te hago una invitación esta mañana, si tú nunca has escuchado el Evangelio y tú no vives para Dios, y si tú no estás bien con Dios, yo te hago una invitación de que hoy tú tomes la decisión de arrepentirte, de dejar de vivir para ti y vivir para Dios.